La cuerda crujió con el viento de la mañana. Parque Marcus Garvey, de 1946. 6:23 de la mañana. Una anciana que paseaba a su perro vio al principio una forma colgando del viejo roble cerca de la entrada norte del parque. Al principio, pensó que era ropa, la ropa sucia de alguien arrastrada por el viento hasta las ramas. Luego se acercó y empezó a gritar. La policía de Nueva York llegó a las 6:47 de la mañana. El detective Robert Walsh fue el primero en llegar al árbol. Lo que vio lo hizo detenerse. Lo dejó sin aliento. Le hizo comprender que esto no era solo la escena de un crimen. Esto era un mensaje. Un joven negro, de unos 19, tal vez 20 años, colgando de una soga atada a una rama gruesa. Sus pies a 1 metro del suelo. Su cabeza inclinada en un ángulo que dejaba claro que murió lenta y dolorosamente. Vestía una sudadera de la Universidad de Columbia. Pantalones caqui. Le faltaba un zapato. Sus manos mostraban quemaduras profundas de la cuerda. Había luchado, forcejeado, intentado liberarse, pero 5 hombres habían sido más fuertes que un adolescente. Prendida en su pecho había una nota escrita a mano en letras mayúsculas toscas. Los colores saben dónde están. Walsh miró alrededor del parque temprano el domingo por la mañana. No había nadie alrededor, pero este árbol era visible desde 3 calles diferentes. Quienquiera que haya hecho esto quería que la gente lo viera. Quería que el mensaje se extendiera. Quería que Harlem supiera que incluso en la ciudad de Nueva York, incluso en 1946, el terror podía alcanzarlos. Este fue un linchamiento en Harlem en el norte. La billetera del chico todavía estaba en su bolsillo. Walsh la sacó con manos temblorosas. El nombre de la identificación de estudiante de la Universidad de Columbia era Thomas Johnson. Walsh sintió que la sangre se le escapaba de la cara. No, Johnson. Por favor, Dios, ese Johnson no. Su compañero, el detective Sullivan, se acercó. ¿Quién es? La voz de Walsh era apenas un susurro. Thomas Johnson. Entonces, tenemos una identificación. Notificamos que su tío es Ellsworth Bumpy Johnson. Los 2 detectives guardaron silencio, ambos entendiendo de inmediato lo que esto significaba, lo que estaba a punto de suceder. Sullivan miró el cuerpo, la nota, la evidencia de asesinato que era imposible pasar por alto. ¿Qué escribimos en el informe? Walsh miró al suelo por un largo momento. Pensó en sus 20 años en la fuerza, en el juramento que había hecho, en la justicia y la ley y todo lo que se suponía que representaba. Luego pensó en la realidad. 5 hombres blancos habían linchado a un adolescente negro. E incluso si Walsh los arrestara, incluso si de alguna manera los identificara y presentara cargos, ningún jurado en 1946 los condenaría. El sistema fallaría como siempre ha fallado. Suicidió, dijo Walsh finalmente. Pero dije suicidió. Walsh miró a su compañero. Su voz era más dura ahora. Escribimos suicidió. Lo archivamos. Notificamos a la familia. Y luego nos mantenemos al margen de lo que suceda después. Chris K. Bumpy Johnson. Creo que esos 5 hombres acaban de firmar sus propias sentencias de muerte. Y creo que lo mejor que podemos hacer por todos es mirar hacia otro lado. Sullivan se quedó callado. Luego asintió. Suicidio. Entendido. Bajaron el cuerpo de Thomas Johnson, lo subieron a la camioneta del forense, llenaron el papeleo y esperaron la tormenta que sabían que se avecinaba. Thomas Johnson tenía 19 años, estudiante de primer año en la Universidad de Columbia, de Derecho. Quería ser abogado de derechos civiles. Quería luchar contra la injusticia en los tribunales en lugar de en las calles. Era brillante, tranquilo, usaba gafas de montura gruesa, llevaba libros a todas partes. Su profesor dijo que tenía una de las mentes legales más agudas que habían visto en años. Thomas vivía con su madre, Ruth Johnson, la hermana mayor de Bumpy, en un modesto apartamento en la calle 135. Todos los domingos por la mañana a las 6 de la mañana, caminaba por el parque Marcus Garvey para llegar a la iglesia bautista bisoniniana. La misma ruta, la misma hora. Alguien había estado observando, planeando, esperando el momento adecuado.
El KKK en 1946 no era solo un problema del sur. Células secretas operaban en ciudades del norte, Nueva York, Chicago, Boston. Se reunían en sótanos y almacenes, lucían rostros respetables durante el día y capuchas blancas por la noche. En Harlem, una célula de 15 hombres se reunía cada 2 viernes en un almacén de la calle 98 Este. Trabajaban como mecánicos, obreros de fábrica, dependientes de tienda. Nadie sospechaba de ellos. El 13 de septiembre, echaron un sorteo para elegir a 5 hombres con una misión especial. Enviar un mensaje a Harlem para recordarles que, por mucho éxito que alcanzaran, por mucho que ascendieran, aún podían ser derribados, aún podían ser puestos en su lugar. Danny Morrison, Rick Sullivan, Lou Bennett, Frank Dorsey, Charlie Ross. Eligieron a Thomas Johnson porque era visible, exitoso, culto. Todo lo que odiaban, todo lo que amenazaba su visión de cómo debería funcionar el mundo. La mañana del 15 de septiembre de 1946, esos 5 hombres esperaban en el parque Marcus Garvey. A las 6:05 de la mañana, Thomas Johnson entró al parque con su Biblia. Nunca llegó a la iglesia. Salieron de las sombras. 5 hombres, sin capuchas. Esto no era una ceremonia. Esto era una ejecución. Thomas los vio. Intentó correr. Logró avanzar unos 6 metros antes de que lo derribaran. Luchó. Thomas era pequeño, 1,70 metros, tal vez 63 kilogramos. Pero luchó con todas sus fuerzas. Sus gafas volaron. Su Biblia cayó al pasto. 5 hombres adultos lo sujetaron. Danny Morrison sacó una cuerda de su abrigo, la misma cuerda con la que había practicado atando nudos en su último encuentro. Thomas estaba llorando. Por favor, no hice nada. Por favor. Charlie Ross dudó. Por un momento, vio lo que realmente estaban haciendo. No castigar a un criminal, asesinar a un adolescente, al hijo de alguien. Pero Danny lanzó la cuerda por encima de la rama del roble, puso la soga alrededor del cuello de Thomas y tiró. Los otros 4 se unieron a él. Los pies de Thomas se despegaron del suelo. Pateó, jadeó. Sus manos arañaron la cuerda alrededor de su cuello, dejándose quemaduras que serían visibles cuando la policía lo encontrara. Pasaron 4 minutos, 4 minutos de forcejeo, de asfixia, de morir lentamente mientras 5 hombres sujetaban la cuerda y observaban cuando Thomas finalmente dejó de moverse. Le clavaron la nota en el pecho. Colorards, conozcan su lugar. Luego se alejaron, regresaron a sus vidas, a sus familias, a sus mañanas de domingo normales, confiados en que nada saldría de esto, que la policía haría la vista gorda, que Thomas Johnson era solo otro chico de color, muerto en una ciudad llena de ellos. No tenían idea de lo que acababan de desatar. Bumpy Johnson recibió la llamada telefónica a las 7:12 de la mañana. La voz de Illinois Gordon temblaba. Jefe, es el hijo de Thomas Root. Lo encontraron en Marcus Garvey Park. Se ha ido. Bumpy no respondió. No pudo. El teléfono se sentía pesado en su mano. Jefe, ¿cómo? La voz de Bumpy era plana, sin emoción. Están diciendo suicidio. Pero jefe, había una nota. KKK. Bumpy colgó sin decir una palabra más. Se sentó en su oficina durante 10 minutos, completamente quieto, su mente repasando cada recuerdo de Thomas, enseñándole a jugar ajedrez cuando tenía 8 años, viéndolo graduarse de la escuela secundaria, llevándolo a Colombia en su primer día, viendo el orgullo en los ojos de Ruth mientras su hijo, el primero en su familia, entraba a ese campus universitario. Finalmente, Bumpy se puso de pie, se puso el abrigo. Voy a casa de Ruth. Ruth Johnson vivía a 4 cuadras de distancia. Cuando Bumpy llegó, estaba sentada en su sofá, rodeada de vecinos que intentaban consolarla. Pero el consuelo no funciona cuando tu única hija ha sido linchada. Ruth levantó la vista cuando Bumpy entró. Tenía los ojos rojos, destrozados. Se llevaron a mi bebé. Bumpy se sentó a su lado. Le tomó la mano. Lo sé. La policía dijo suicidio. Dijo que Thomas se ahorcó. Mi hijo nunca lo haría. No fue suicidio. ¿Y luego qué? Fue asesinato.
5 hombres. KKK. El cuerpo de Ruth se estremeció con sollozos. Bumpy la abrazó. La dejó llorar en su hombro. Y mientras sostenía a su hermana, sintió algo que no había sentido en 20 años de dirigir el submundo de Harlem. Impotencia. Su sobrino estaba muerto. Y ninguna cantidad de poder, dinero o influencia podría traerlo de vuelta. Pero había algo que podía hacer. Después de que Ruth finalmente llorara, Bumpy habló en voz baja. Voy a manejar esto. ¿Manejar qué? Los hombres que hicieron esto. Ruth lo miró. ¿Traerá eso a Thomas de vuelta? No. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es la justicia. El punto es asegurarse de que ninguna otra madre en Harlem tenga que enterrar a su hijo porque algunos hombres encapuchados pensaron que podían aterrorizarnos. Ruth se quedó callada por un largo momento. Entonces haz lo que tengas que hacer. Pero Bumpy, haz que lo entiendan. Haz que sientan lo que yo siento. Lo haré. Te lo prometo, hermana. Lo entenderán. A las 9 de la mañana, Bumpy estaba de pie bajo el roble en Marcus Garvey Park. La policía había retirado el cuerpo de Thomas, había cortado la cuerda, pero se les habían escapado cosas. Bumpy vio lo que se habían perdido. 5 colillas de cigarrillos en el suelo. Diferentes marcas fumadas horas antes, dejadas en una pila como hombres esperando. Las recogió con cuidado. 5 huellas de zapatos diferentes en la tierra. Memorizó los patrones. Botas de trabajo. Trabajadores de fábrica probablemente. Un botón arrancado durante la lucha. Estilo uniforme de fábrica azul oscuro y algo más. Una calle de Cirillas Medio Comada, de Ali's Tavern en East 96th Street a las afueras de Harlem, un barrio blanco. Bumpy se lo llevó todo. Luego rodeó el parque buscando a alguien que pudiera haber visto algo. En la entrada norte, lo encontró. Curtis, un anciano sin hogar que dormía en un banco casi todas las noches. El tipo de persona a la que la gente miraba a través, invisible. Bumpy se sentó a su lado. Curtis. Curtis se tensó. Señor Johnson, no quiero problemas. No tendrá problemas. Recibirá dinero y protección. Solo dígame qué vio esta mañana. Curtis miró a su alrededor con nerviosismo. Luego se inclinó más cerca. 5 hombres blancos. Llegaron alrededor de las 5:30 de esta mañana antes del amanecer. Estaban sentados junto a ese árbol fumando, esperando. Los oí hablar, riéndose sobre darle una lección a algún negro colombiano arrogante. ¿Oíste nombres? Solo uno. El alto con el pelo oscuro. Otros lo llamaban Danny. ¿Danny qué? No capté un apellido, pero oí a dónde iban después de Ali's Tavern. Dijeron que siempre celebraban allí después del trabajo. Bumpy le dio a Curtis $200. Nunca viste nada. No estabas aquí. Entendido. Curtis asintió. El dinero desapareció en su abrigo. Salió del parque rápidamente. Bumpy regresó a su oficina. Llamó por teléfono a Joey O'Brien, un camarero que le debía favores. Ali's Tavern. Hay un grupo que se reúne allí. Probablemente los hombres blancos llegaron temprano esta mañana celebrando. Necesito nombres. 3 horas después, Joey volvió a llamar. Los tengo. 5 tipos llegaron alrededor de las 7:30 de la mañana borrachos ya, ruidosos, presumiendo de ocuparse de los negocios en Harlem. Nombres: Danny Morrison, Rick Sullivan, Lou Bennett, Frank Dorsey y Charlie Ross. Bumpy anotó los nombres cuidadosamente. ¿Son clientes habituales? Sí. Vienen cada 2 viernes por la noche. Se reúnen en la trastienda con unos 10 tipos más. Muy reservado. Mi jefe dice que hay una especie de club. ¿Qué clase de club? La voz de Joey bajó. Del tipo que usa capuchas, si sabes a lo que me refiero. Bumpy lo sabía. Gracias, Joey. Has pagado tu deuda. A las 8 de la noche del segundo día, Bumpy tenía los archivos completos de los 5 hombres. ¿Dónde vivían? ¿Dónde trabajaban? Sus familias, sus rutinas, todo. Llamó a su oficina a sus 4 hombres de mayor confianza. Illinois Gordon, Willie Lee, James Quick, Jackson y Marcus Cole. Hombres que habían estado con él en guerras, en prisión, en el infierno. 5 nombres,
dijo Bumpy en voz baja. Lyncharon a Thomas. Ahora pagan. 7 días. 5 hombres. Todos entienden lo que le arrebataron a mi hermana, lo que le arrebataron a Harlem. Él repartió las tareas, la vigilancia, el equipo, la planificación. Y cuando esto termine, continuó Bumpy, vamos a desmantelar toda su operación. Todos los hombres de esa venta del KKK desaparecerán. Creen que pueden traer el terror sureño a Harlem. Vamos a enseñarles que Harlem no da miedo. Los 4 hombres asintieron. Sabían que Thomas lo vio crecer. Esto no eran solo negocios. Era familia. Una cosa más, dijo Bumpy. Documenting to do. Fotografías, pruebas. Quiero pruebas de lo que hicieron para que, si alguien pregunta después, podamos mostrarles exactamente por qué estos hombres tuvieron que pagar. Danny Morrison trabajaba en un taller mecánico en el Bronx. Vivía solo en una casa pequeña con garaje. El 17 de septiembre, a las 8 de la noche, Danny estaba en ese garaje arreglando su coche cuando su mundo se derrumbó. 3 hombres entraron por la puerta lateral. Danny no los reconoció. No tuvo tiempo de reaccionar. Se movían como profesionales, silenciosos, eficientes. Una mano sobre su boca, el otro brazo doblado tras su espalda. Danny intentó resistirse. Era fuerte. Trabajaba con las manos. Levantaba motores a diario. Pero estos hombres sabían lo que hacían. Le ataron las manos con una cuerda, la misma que Danny había usado con Thomas. Entonces Willie Lee lanzó otra cuerda por encima de la viga del techo del garaje. D.Y. abrió mucho los ojos. Lo comprendió. Intentó gritar contra la mordaza. Sacudió la cabeza con violencia. Sus ojos suplicaban, pero la cara de Willie era de piedra. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Sabes por qué estamos aquí? Pusieron la soga alrededor del cuello de D.Y. Luego lo levantaron lentamente. Dejaron que sintiera cómo se tensaba la cuerda. Dejaron que pateara, forcejeara y sintiera el pánico de asfixiarse. Después de 30 segundos, lo bajaron, lo dejaron respirar. Danny jadeó. Lloró. Pensó que tal vez mostrarían piedad. Lo levantaron de nuevo. 3 veces lo hicieron, levantándolo, dejándolo asfixiarse, dejándolo caer justo antes de que se desmayara, levantándolo de nuevo, enseñándole lo que Thomas había sentido en esos últimos 4 minutos. La 4ª vez, lo dejaron colgado. También instalaron una cámara. Tomaron fotografías, evidencia de que esto había sucedido, de que se había hecho justicia. Cuando la esposa de Dan lo encontró a las 6 de la tarde del día siguiente, había una nota clavada en su pecho. 1 menos, 4 para el final. Sabías cuál era tu lugar. Ahora estás en él. Harlem recuerda. Thomas Johnson. Rick Sullivan fue más cuidadoso después de enterarse de Danny. Empezó a mirar por encima del hombro. Cerró la puerta. Puertas, pero aún tenía que trabajar. Aún tenía que ir a su trabajo a la fábrica. Aún tenía que volver a casa, a su garaje, donde guardaba sus herramientas. El 18 de septiembre, Rick llegó a casa del trabajo a las 5:30 de la tarde. Fue a su garaje a arreglar una cortadora de césped averiada. No se dio cuenta de que alguien había estado dentro antes. No notó el ligero olor a gasolina. No se dio cuenta de que su salida de emergencia, una ventana que siempre mantenía sin llave, había sido clavada desde afuera. Rick trabajó durante 20 minutos. Entonces oyó algo detrás de él. Se giró y vio líquido esparciéndose por el suelo de hormigón. Su bidón de gasolina estaba volcado, pero no lo había tocado. Entonces comprendió que no había sido un accidente. Rick corrió hacia la puerta, tiró del pomo, cerró con llave desde fuera. Se giró hacia la ventana, corrió hacia ella, tiró. No se movía, clavada. El pánico crecía. Rick agarró una llave inglesa y empezó a golpear la puerta. Fue entonces cuando lo vio entrar por la ranura del correo. Una cerilla encendida. Rick gritó, «No». La cerilla cayó en la gasolina. El garaje explotó en llamas. Rick se abalanzó sobre la puerta. La madera vieja se astilló con el tercer impacto. Cayó al camino de entrada, con todo el cuerpo en llamas. Los vecinos corrieron con mantas,
Apagaron las llamas y llamaron a una ambulancia. Rick sobrevivió a duras penas. El 60% de su cuerpo estaba cubierto de quemaduras de tercer grado. Su rostro estaba derretido, irreconocible. Pasaría 8 meses en el hospital, el resto de su vida con vendajes y dolor constante, sin poder trabajar, sin poder tener nada parecido a una vida normal. Los bomberos encontraron una nota fuera del garaje, clavada en el buzón, intacta por las llamas. 2 abajo, 3 para ir. Quemaste cruces para aterrorizar a las familias. Ahora sabes cómo se siente el fuego. Thomas también lo sintió. Lou Bennett era cazador, amaba la naturaleza. Así que cuando le dijo a su esposa que necesitaba alejarse de la ciudad después de enterarse de lo de Danny y Rick, ella lo entendió. Lo que Lou no sabía era que Quick Jackson y Marcus Cole lo había estado siguiendo durante 2 días. Conocía sus planes antes que él. El 19 de septiembre, Lou condujo 3 horas hacia el norte del estado. Aparcó en el inicio de un sendero remoto y comenzó a caminar hacia el bosque. Llevaba 1 hora caminando cuando empezaron los sonidos. Pasos detrás de él, siempre fuera de la vista. Lou se dio la vuelta y no vio nada más que árboles. Siguió caminando. Los pasos seguían su ritmo. Lou caminaba más rápido. Los pasos también. Entonces lo oyó. Una voz distante, resonando en el bosque. Lou se quedó paralizado. Lou Bennett. La voz parecía venir de todas partes. De los árboles, del suelo, de su propia cabeza. Ideas de matar a Thomas Johnson. Lou corrió, sprintó por el bosque. Se salió del sendero. Se adentró en la naturaleza. Durante 3 días, Lou vagó por esos bosques. Quick y Marcus se turnaban, siguiéndolo a distancia, haciendo ruidos, dejando señales de que alguien lo observaba, sin dejar que Lou descansara, sin dejar que se sintiera seguro. Cada vez que Lou intentaba dormir, oía la voz. Cada vez que encontraba un arroyo, veía movimiento en las sombras. Cada vez que creía estar solo, oía pasos. Al tercer día, Lou estaba destrozado, delirando, llorando, implorando perdón a los árboles, hablando con el fantasma de Thomas Johnson. Los equipos de búsqueda lo encontraron el 22 de septiembre, deambulando en círculos, deshidratado, traumatizado indescriptiblemente. Los médicos no podían explicarlo. Sin lesiones más allá de la deshidratación, sin drogas en su organismo, solo un trauma psicológico tan completo que lo pasaría el año siguiente en un centro psiquiátrico, aún oyendo la voz en sus sueños. En su mano, una nota. 3 abajo, 2 para el final. Cazaste a un niño como a un animal. Ahora sabes lo que se siente ser una presa. El bosque, ¿recuerdas? Frank Dorsey estaba aterrorizado. 3 de sus amigos destruidos en 5 días. Trasladó a su familia a un hotel. Pensó que estarían más seguros lejos de casa. Pero Illinois Gordon había estado observando a Frank durante 6 días. Sabía exactamente a dónde se había mudado. Conocía su rutina. Sabía cuándo la habitación del hotel estaría vacía. El 1 de septiembre, el día 20, a las 2 de la mañana, la casa de Frank se incendió. Los bomberos llegaron en minutos, pero la casa ya estaba completamente envuelta en llamas. Se había vertido gasolina alrededor de los cimientos y roto las ventanas para alimentar las llamas con oxígeno. Para cuando los bomberos lograron controlarlo, no quedaba nada. Todo lo que Frank poseía, cada fotografía, cada recuerdo, los juguetes de sus hijos, las joyas de su esposa, había desaparecido. El jefe de bomberos encontró a Frank en el hotel. Señor Dorsey, lo siento. Su casa es una pérdida total. Y señor, esto fue un incendio provocado. Un incendio provocado profesional. Frank simplemente asintió. Sabía que se avecinaba. En el buzón de su casa incendiada, encontraron una nota. 4 abajo, 1 para irse. Destruiste el futuro de una familia. Ahora entiendes la pérdida. Queda uno más. Charlie Ross era el único que quedaba. Había visto a 4 amigos destruidos en 6 días, y sabía, absolutamente sabía, que esta noche era su turno. A las 5:30 de la mañana del 21 de septiembre, Charlie hizo una decisión. Iría a la policía.
Confesaría todo. Iría a prisión. Cualquier lugar era más seguro que las calles. Se subió a su auto. Comenzó a conducir hacia la comisaría 28. No se dio cuenta de que el auto lo seguía. No se dio cuenta cuando lo acorraló en una calle tranquila a 3 cuadras de la estación. Illinois Gordon salió. Caminó hacia la ventana de Charlie. Tocó. Charlie levantó la vista. Vio la cara de Gordon. Comprendió de inmediato. Sal del auto, Charlie. Por favor, me voy a entregar. Confesar. Saldré del auto. Charlie salió. Le temblaban las piernas. Ibas a correr, dijo Illinois como un cobarde. Lo siento. Dios, lo siento mucho. No quería hacerlo. Danny nos obligó. Danny está muerto. Lo sé. Por favor, déjame ir. Me iré de Nueva York. Nunca me volverás a ver. Illinois sacó una fotografía. Thomas Johnson, sonriendo, con su sudadera de Colombia. Se llamaba Thomas. Tenía 19 años. Quería ser abogado. Y le pusiste una cuerda alrededor del cuello y tiraste. Charlie estaba llorando. Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento, no lo trae de vuelta. Illinois se acercó. Esto es lo que va a pasar. No irás a la cárcel. No correrás de California. Irás al almacén de la calle 98. ¿Qué? No, no puedo. Puedes y lo harás porque vas a entregar un mensaje a tus amigos del KKK. Esta noche a las 9 de la noche. Los 15 se reunirán en ese almacén y votarán. Disocúpense y váyanse de Nueva York o quédense y enfrenten lo que Danny, Rick, Lou y Frank enfrentaron. Nunca se irán. Algunos querrán luchar. Lo sé. Y eso está bien porque si votan por quedarse, quemamos ese almacén con todos ustedes dentro y la policía de Nueva York lo llamará un accidente, igual que llamaron suicidio al linchamiento de Thomas. Illinois le devolvió la fotografía al bolsillo. Tienes una opción, Charlie. Convence a tu gente de disolverse. O morir con ellos. Esas son tus únicas opciones. Illinois volvió a su coche y se marchó. Charlie se quedó parado en esa calle durante 10 minutos. Luego condujo hasta el almacén. A las 9 de la noche del 21 de septiembre, 15 hombres se reunieron en el almacén de la calle 98 Este, la célula completa del KKK. Charlie les contó todo sobre Danny ahorcada en su garaje, sobre Rick ardiendo, sobre Lou enloqueciendo, sobre la casa de Frank reducida a cenizas. Y nos dieron un ultimátum, dijo Charlie con la voz temblorosa. Disoluciónense esta noche. Váyanse de Nueva York, donde quemen este almacén con nosotros dentro. Algunos hombres se rieron. Un gánster de color amenazando a 15 de nosotros. Está fanfarroneando. Otros no estaban seguros. 5 de nuestros hombres son destruidos en 6 días. Quizás deberíamos, ¿qué? ¿Huir? Somos el KKK. No sacamos atrás. La discusión se intensificó. Las voces se alzaron. Algunos querían irse. Otros querían quedarse y luchar. Finalmente, votaron. 10 votaron por quedarse. 5 votaron por disolverse. Los 5 que votaron por irse, incluido Charlie, salieron inmediatamente. Están cometiendo un error, dijo Charlie en la puerta. Ya vienen. Que vengan, dijo uno de los hombres restantes. Estaremos listos. Charlie se fue. Se subió a su auto. Condujo directo a la estación de autobuses. Fuera del almacén, oculto en las sombras al otro lado de la calle, Bumpy Johnson y sus 4 hombres vieron salir a los 5. Cantaron. Entraron 15. Salieron 5. Se quedaron 10, dijo Illinois. Bumpy asintió. Luego 10 ardieron. A las 11:45 de la noche, comenzó el ataque. Willie Lee y Quick Jackson se movieron a lados opuestos del almacén. Cada uno llevaba 3 cócteles Molotov. Marcus Cole se posicionó en la salida trasera. Illinois tomó la delantera. Bumpy se quedó al otro lado de la calle observando. A las 11:47 de la noche, el primer Molotov atravesó una ventana. Luego otro y otro. 6 botellas de gasolina y fuego se estrellaron contra el almacén. El edificio estalló en llamas. Los hombres dentro comenzaron a gritar, corriendo hacia las salidas. La puerta principal estaba encadenada desde afuera.
Illinois la había cerrado con llave mientras discutían. La puerta trasera se abrió. 3 hombres salieron corriendo. Marcus Cole los dejó correr. Estaban quemados, traumatizados, destrozados. Eso fue suficiente. 7 hombres murieron en ese incendio, atrapados dentro, quemados vivos. El informe oficial del Departamento de Bomberos indica que el incendio fue accidental, probablemente debido al almacenamiento inadecuado de materiales inflamables y a la destilación ilegal de alcohol. La investigación del Departamento de Policía de Nueva York se cerró en 48 horas. Sin sospechosos, sin cargos. El detective Walls leyó el informe, lo añadió a su expediente y nunca más volvió a hablar del tema. Para el 23 de septiembre, la célula del KKK en Harlem fue destruida. 5 hombres habían participado en el linchamiento de Thomas Johnson. Danny Morrison murió, ahorcado en su garaje. Rick Sullivan quedó desfigurado permanentemente. Quemaduras en el 60%. Vida destruida. Lou Bennett, hospital psiquiátrico, con la mente destrozada. Frank Dorsey, sin hogar, con todo lo que poseía quemado. Charlie Ross huyó a California y nunca regresó. 10 hombres más que habían votado por quedarse y luchar, 7 muertos en el incendio del almacén. 3 escapó con quemaduras graves y traumas. Los miembros restantes del KKK en Nueva York, los que no habían estado en ese almacén, se disolvieron de inmediato. Quemaron sus túnicas, destruyeron sus registros y desaparecieron en la vida normal. El mensaje había sido recibido. Harlem protege a los suyos. Toca a los niños de Harlem, y el precio lo es todo. Más de 3,000 personas asistieron al funeral de Thomas Johnson en la iglesia bautista abyssiniana. El ataúd estaba cerrado. Ruth había insistido. Quería que la gente recordara a Thomas vivo, sonriente, lleno de promesas. Bumpy permaneció junto a su hermana durante todo el servicio, en silencio. Su rostro no mostraba nada, pero sus ojos tenían un peso que nadie más podía ver. Mientras bajaban el ataúd a la tierra, Bumpy colocó algo encima. Una fotografía. Thomas con su sudadera de Columbia sosteniendo un libro de leyes sonriendo y otras 5 fotografías. Danny Morrison Calgado, El Rostro Cromado, de Rick Sullivan. Lou Bennett siendo Sacadú del Bosque. La Casa Destruida de Frank Dorsey. El almacén en llamas. Debajo de una nota. Thomas, les pagaron a todos. A cada hombre que tocó. Tú. Cada hombre que los apoyó. Harlem hizo justicia. Descansa tranquilo, sobrino. Tu madre está a salvo. Tu vecindario está a salvo. Nadie volverá a hacer esto. Te lo prometo. Tío Bumpy. Ruth vio las fotografías y puso la mano sobre el brazo de Bumpy. ¿Se acabó? Se acabó. ¿Lo entendieron? ¿Sintieron lo que yo sentí? Bumpy miró a su hermana. Todos y cada uno de ellos comprenden la pérdida ahora. Comprenden el dolor. Comprenden lo que se siente cuando te lo quitan todo. Ruth asintió. Bien. Colocó una flor en el ataúd. Mi bebé quería ser abogado. Quería luchar contra la injusticia en los tribunales. Lo sé, pero los tribunales le fallaron. La policía le falló. El sistema le falló. Lo sé. Ruth miró a Bumpy. Así que te convertiste en su juez. Sí, gracias. Permanecieron juntos mientras el ataúd desaparecía bajo tierra, mientras 3,000 personas de Harlem se despedían del abogado. Nunca tendrían el futuro que les habían robado. En 1963, 17 años después, un reportero le preguntó a Bumpy Johnson sobre Thomas. Sobre septiembre de 1946. Señor Johnson, durante años han corrido rumores de que usted fue responsable de las muertes y ataques a 12 hombres en septiembre de 1946. Hombres presuntamente relacionados con la muerte de su sobrino. ¿Podría comentar algo? Bumpy tenía 61 años. Seguía siendo inteligente. Seguía siendo peligroso. Pero estaba cansado de una forma que la juventud nunca comprende. Mi sobrino quería ser abogado. Quería luchar contra la injusticia a través del sistema legal. Creía en los tribunales, en los jueces, en la ley. ¿Y usted? Yo también creía en la ley.
hasta que la ley calificó el linchamiento de mi sobrino como suicidio, hasta que la policía lo archivó y no hizo nada, hasta que el sistema en el que creía Thomas le falló por completo. Así que usted se tomó la justicia por su mano. Yo no tomé nada. La justicia era necesaria. Los tribunales no la impartirían. Así que vino de otra parte. Pero eso no lo enorgullece tanto como a quién. La voz de Bumpy sonó aguda. Como los hombres que lincharon a un joven de 19 años por ser negro y tener estudios, como la policía que lo encubrió, como un sistema que ha estado fallando a las familias negras desde la fundación de este país. El reportero guardó silencio. ¿Quieren saber si me arrepiento? Bumpy continuó. Lamento que fuera necesario. Lamento que en 1946, un año después de librar una guerra contra el fascismo en el extranjero, todavía tuviéramos que luchar contra el terrorismo aquí en casa. Lamento que mi sobrino muriera creyendo que el sistema lo protegería. Pero los hombres que murieron recibieron exactamente lo que dieron. Se llevaron una vida. Les arrebataron vidas. Destruyeron un futuro. Sus futuros fueron destruidos. Eso no es venganza. Eso es equilibrio. Bumpy se levantó. La entrevista había terminado. Una cosa más, dijo en la puerta. Después de septiembre de 1946, el KKK nunca volvió a operar en Harlem. Ni una sola vez en 17 años. ¿Saben por qué? Porque a veces lo único que detiene el terror es la certeza de que se responderá al terror. No soy un criminal. Soy lo que la ley debería haber sido. El reportero nunca publicó la entrevista, pero la historia sobrevivió. Pasó por Harlem como una leyenda, como una advertencia, como una promesa. Toca a los niños de Harlem, y Harlem te tocará de vuelta. No con abogados y tribunales, con algo más antiguo, algo más definitivo. Thomas Johnson quería ser abogado, pero su tío se convirtió en su juez. Y los 5 hombres que lo mataron y los 10 que los apoyaron aprendieron cómo se ve la justicia cuando el sistema falla. 7 días, 12 hombres destruidos. Un mensaje que perduró por generaciones. Harlem protege a los suyos. Si esta historia te hizo pensar en la justicia, la verdadera justicia cuando el sistema falla, presiona el botón de suscripción. No estamos glorificando la violencia. Estamos diciendo la verdad sobre lo que sucedió cuando las comunidades negras tuvieron que protegerse porque nadie más lo haría. Deja un comentario. ¿Fue esto justicia o venganza? Cuando la ley llama a un linchamiento suicidio, ¿qué opciones quedan? ¿Dónde está el límite? Activa las notificaciones. Te traemos las historias jamás contadas de Bumpy Johnson. Los momentos que no llegaron a los libros de historia. Las veces que un hombre se interpuso entre su comunidad y el terror. Recuerda a Thomas Johnson, el abogado de 1927 y 1946. Harlem nunca entendió la razón por la que el KKK nunca regresó. Descansa en el poder.